aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. El Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo, que es el más largo, Lucas ocupa un poco menos de literatura, de espacio, de capítulos. Mateo ocupa tres capítulos, del 5 al 7. La parte narrativa de los capítulos 8 y 9, siempre Mateo se mueve así: hay una explicación y también hay una parte narrativa. Esta parte que viene después del Sermón de la Montaña, pues, también sabemos que el Sermón de la Montaña se declara en el capítulo 5, pero después viene la explicación, pero después hay una parte narrativa. Ojo que es distinto, ¿eh? La explicación es más directa. Capítulos 5, 6 y 7, parte del 5, al final 6 y 7, son explicaciones, y ahora viene una narración de las explicaciones. Son como los ejemplos de las explicaciones. Y estas tienen como finalidad mostrar cómo Jesús practicaba lo que acababa de explicar y enseñar en ese orden. Explicaba hace poquito, capítulos 6 y 7, y declaraba en el capítulo 5. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña Jesús enseñó la acogida. Ahora, Él mismo la practica al acoger a los leprosos, a los extranjeros, a las mujeres, a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, a los publicanos y a las personas impuras. Eso es lo que nos toca. ¿Por qué hablo de esto? Porque estamos empezando hoy el capítulo 9 de San Mateo. Y Jesús rompe con esas normas y costumbres que excluían y dividían a las personas. Por lo tanto, en estos próximos capítulos o estos próximos días vamos a ver del desarrollo de este capítulo 9 que hemos leído de los primeros 8 versículos. Por ejemplo, este evangelio de mañana tiene sus partes también, pero este evangelio, si entramos a escrutarlo un poco más, tiene 4 momentos que son, digamos, el desarrollo de la explicación que quiere la Iglesia, que ha escogido la Iglesia para este día viernes de la semana 13. Siempre los viernes de la semana 13 tiene esta temática. No es porque ayer hemos celebrado a un apóstol, Santiago, Tomás. No es porque hemos celebrado a Tomás que ahora viene a Mateo, ¿no? En realidad esto es como una autobiografía de Mateo. Mateo escribe el Evangelio, pero se describe un poco en su llamado, en su parte inicial. Y es así como viene la primera parte. Jesús invita a Mateo a seguirlo.
Las primeras personas llamadas para seguir a Jesús fueron 4. Los 4 pescadores, todos judíos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan, 2 parejas de hermanos. Y ahora Jesús llama a un publicano, considerado, los publicanos ya saben todos, que son considerados pecadores, muchos ladrones, muchos de ellos, todos, trabajaban para la potencia invasora, o sea, eran unos traidores a su pueblo. Los romanos los escogían porque, digamos, tenían cierta influencia, estaban sentados en su mesa de impuestos y tenían que pagar el resto a sus conciudadanos, les cobraban, y como conocían un poco esa parcela que le tocaba, entonces los romanos se daban por bien servidos y ya no se metían en el resto. Entonces los romanos le pedían un 10 y ellos cobraban un 20, y ese era su negocio. Los romanos no les pagaban, pero ellos se quedaban con la parte que les correspondía, entre comillas. Eso está de moda ahora. Y en los demás evangelios este publicano recibe el nombre de Leví. Es el mismo, la misma persona. Aquí su nombre es Mateo, que significa don de Dios. Eso significa Mateo. Como los primeros 4 llamados, así este Mateo, este llamado quinto, deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. El seguimiento de Jesús exige, primera lección, ruptura. Hay que romper con algo. Mateo rompe con su mostrador, con su trabajo, con su escritorio, con su quehacer, con el cobrar impuestos, y sigue a Jesús. Primera pregunta para que nosotros meditemos el día de hoy. Ya estamos de lleno en el tiempo ordinario, ya este domingo es el primer domingo después de muchísimo, creo que de la primera semana de febrero, que vamos a entrar a un tiempo ordinario. Hace 3 o 4 meses que no tenemos un domingo ordinario, o sea, este domingo es el domingo 14, ya empezamos a leer de lleno el Evangelio de Lucas, ya no paramos, ¿no? Primera pregunta, ¿con qué tengo que romper yo en mi vida? Esa es una buena pregunta, porque es lo más difícil, ¿no? Porque normalmente uno posterga, ¿no? Tengo que romper con mi flojera, con mi desánimo, con mi carácter, con mis costumbres, con mis manías. ¿Con qué tengo que romper ahora? Tengo que romper con algo. Si no, ya uno se queda paralizado y dice, no, para después, y así se pasa la vida. Esto es muy triste, ¿no? Hay que romper con algo, todos estamos en eso, ¿no? Hay que identificar con qué hay que romper, porque nosotros tenemos que romper siempre con algo. Hasta algo tan sencillo como levantarse a ciertas horas, no sé, quizá convenga levantarse más temprano. Yo creo que la oración de la mañana es vital. El planificar tu vida, tu día con la oración es fundamental. Segundo momento, Jesús en casa de Mateo está sentado en la mesa con muchos publicanos. Mateo se emociona, invita a Jesús, a todos sus amigos. Y los judíos vivían separados, obviamente, de los paganos, obviamente de los pecadores, era costumbre de ellos. Y no comían con ellos en la misma mesa nunca. Los judíos cristianos tenían que romper este aislamiento. Ahí está la aplicación de la primera parte. ¿Por qué? Porque querían conveniente crear comunión con los paganos y con los impuros. Fue esto lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, como expresión del amor universal a Dios Padre. Eso ya después de las bienaventuranzas, en los últimos versículos del capítulo 5, ya empieza a hablar del amor universal, el amor a todos, amar a todos. La misión de las comunidades era ofrecer un lugar a los que no tenían lugar. Esto también es interesante el día de hoy. El texto del Evangelio de hoy indica cómo Jesús comía con publicanos y pecadores en la misma casa y obviamente en la misma mesa. Segunda pregunta de
la reflexión el día de hoy. Esto puede significar complicado, o puede ser complicado o simple. ¿Cómo genero comunión yo? Porque claro, es una tarea pendiente, generar comunión con aquellas personas, porque muchas veces nos dejamos guiar por filias y por fobias. Tenemos arriba, en todos los niveles, muchos malos ejemplos, ¿no? Al enemigo hay que darle con palo, y al amigo se le da todo. Eso no es cristiano, por si acaso. Eso no es cristiano. No, pero estoy dándole todo a mi amigo. Sí, pero eso no es cristiano. A todos hay que darle por igual el bien. Tercer momento, la pregunta de los fariseos. ¿Por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Ya los fariseos ya no pudieron ni reventar ni preguntar. Esta pregunta puede ser interpretada de dos maneras, ¿no? Primero, como expresión del deseo de estos que querían saber por qué Jesús actúa así. Claro, ellos tenían un deseo que realmente es bueno, ¿no? Es bueno preguntar, es bueno querer saber. Es más, mañana vamos a aplicarlo nosotros. El hablar por inspiración del Espíritu en estas reuniones sinodales. Y es bonito. Nada está mal, nada de lo que digas está mal. Por eso es que se reza antes. Yo creo que ese es un buen ejemplo. La sinodalidad, digamos, es abro paréntesis, ¿no? Yo creo que es una buena práctica. No es la iglesia, no es parte de la doctrina. Es un estilo, pero que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, primero, inclusive para la vida nuestra, ¿no? Cómo no aplicar a las empresas este estilo. Si quieren, no lo llamen sinodalidad, llámenlo cualquier cosa. Pero este estilo de hacer participar a todos, ¿no? Que la iglesia lo está haciendo práctica en cada una de sus diócesis, en cada uno de sus digamos, parroquias o poblaciones, lugares que les toca, las parroquias, donde la gente tenga la oportunidad de construir algo, ¿no? La segunda, como expresión de saber, de la libertad, de querer saber, y la otra, interpretación de la pregunta como una crítica de los comportamientos de Jesús. Claro, uno puede preguntar como crítica o uno puede preguntar por saber. Normalmente nosotros, cuando alguien nos pregunta, inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Siempre nos ponemos a la defensiva. ¿Qué se ha creído? ¿Por qué me pregunta eso? No, es que de repente el otro ha querido preguntar por saber. Y nosotros no podemos juzgar mal. Entonces, ya, quiere preguntar por saber. Acá, digamos, puede ser por crítica también. Durante los más de 500 años, desde los tiempos del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado las leyes de la pureza. Ahora sí, claro, ahora sí tiene un sentido. Sí puede haber sido por crítica, porque estas leyes de la pureza, que en los próximos capítulos vamos a explicar, digamos, se comían a los fariseos y entumecían su fe y su religión. Comer con los paganos significaba volverse impuro. Los preceptos de la pureza eran rigurosamente observados. O sea, cuidado, ¿no? Mira con quién andas y te diré quién eres. Eso no es cristiano tampoco. Mucho cuidado, lo puedes aplicar para tu hijo, claro. Este chico está en la esquina con 20 malandrines, pues cuidado, no. Pero mira con quién andas y te diré con quién eres. Eso no es cristiano, acá lo estamos viendo. Cuarto momento y último, sin ser los únicos, Jesús oye la pregunta de estos fariseos y le responde con dos aclaraciones. La primera dice, no tienen necesidad de médico los que están sanos. Eso viene de la lógica del sentido común, ¿no? Sino los enfermos. No tienen necesidad, ningún sano se va a sacar cita a la clínica o al hospital para ver, a ver qué tengo, doctor, salvo que sea un chequeo que ahora están de moda, ¿no? Pero ninguno que está sano se saca una cita así nomás por así, ¿no?
Jesús se autoproclama el médico de almas. Con este dicho, Él es el médico de almas. Al igual que el Evangelio de ayer, que debimos leer ayer, en el que relata cómo Jesús perdona primero los pecados de ese paralítico y luego lo hace andar. Claro, ayer hemos celebrado un evangelista apóstol, o mejor dicho, un apóstol, y pues no hemos leído el Evangelio que tocaba ayer. El final del capítulo 8 habla de un paralítico y Jesús es el médico de ese paralítico, lo cura. Pero hoy sana también a alguien. O sea, miren el contraste. Ayer cura a una persona que tenía un defecto físico y hoy cura a un hombre que tenía una enfermedad física y una enfermedad moral hoy. ¿Cuál es peor, la enfermedad física o la enfermedad moral? Es evidente, la enfermedad moral destruye, ¿no? Es más, la enfermedad moral tiende a la enfermedad física, ¿no? ¿Cómo sana a Mateo? Llamándolo al seguimiento. Y es allí donde empieza su conversión. Es por ello que al final el Evangelio dice: no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Ahí están los dos mensajes. La segunda, aprendan, dice Jesús, la segunda parte, aprendan de mí lo que significa misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Esto yo creo que es importante porque Isaías, en el capítulo 1, lo dejo de tarea, también la Biblia hay que leerla siempre para poder entenderla en conjunto. Isaías dice en el capítulo 1, empezando nomás: estoy harto de holocaustos de carneros, estoy harto de humo del incienso, me resulta detestable. Ya saben que un profeta habla lo que escucha de Dios, ¿no? Sus manos están llenas de sangre y sus bocas de plegarias. Es una llamada de atención muy fuerte, ¿no? Claro, uno puede estar acá rezando como quieras y afuera es la boca llena de sangre. Eso es común, ¿no? Hablar mal de todo el mundo, juzgar a todo el mundo, ir, gritar, despotricar. Isaías lo dice ya hace 3.000 años, ¿no? 3.000 y un poquito más. Busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por las viudas. Eso pide Isaías. O sea que aprendan de mí, dice Jesús, pues lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Está remitiéndose a Isaías, primer capítulo. Creo que cada día el Evangelio va metiéndose en nuestro corazón cuando nosotros le damos cabida. Parecen, en algún momento del siglo XVII, XVIII, aparecieron en teología grandes teólogos hablando de las quest, así se llaman, quest. No me acuerdo exactamente, es un término en inglés. No me acuerdo qué significa. Claro, cuestiones, ¿no? Las quest son cuestiones. Aparecieron diciendo, y claro, explicaban teológicamente, científicamente, que los evangelios eran cuentitos, aburridos, tontos para niños. Y ahora nos damos cuenta que evidentemente esto no es así, que Jesús nos trata de transmitir todas sus enseñanzas a través de sus acontecimientos, los acontecimientos de la vida, que yo creo que tenemos que aprender de ellos. Por eso es que la lectura de la Biblia debe ser a diario. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Que así sea. Amén.